El Señor les bendiga, mis amables amigos y hermanos. Bienvenidos un jueves más a nuestra maravillosa noche de discipulado. Hoy quiero que vaya conmigo a la Biblia o en la Biblia a Colosenses capítulo 3, porque como se los había prometido, hoy quiero platicar con ustedes de las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche de discipulado. Gracias por este maravilloso escrito de Colosenses, donde nos está explicando que esa pasada manera de vivir ya no tiene nada que ver con nosotros. Gracias porque la noche de hoy estaremos platicando sobre las disciplinas espirituales, cómo implementarlas, cómo practicarlas y cómo promoverlas. Suplico que tu Espíritu Santo nos ayude. Gracias por la victoria que nos ha dado a todos sus hijos. Aún a aquellos que han pasado a su presencia, les has dado la victoria, Señor. Aún a aquellos que se quedan acá en casa debatiéndose entre la vida y la muerte, tú les has dado la victoria. Suplico por los huérfanos, por las viudas, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para que manifieste tu poder en sus vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Lo primero que me encuentro en Colosenses capítulo 3 para hablar de las disciplinas espirituales es el hecho de que nos da una condicional. Y la condicional que pone el autor de la carta a los Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Una de las evidencias que usted y yo hemos nacido de nuevo no es simplemente que nos congregamos o que nos vestimos diferente o que no vamos a fiestas o no participamos de eventos mundanos o pecaminosos. Una de las evidencias más grandes de haber nacido de nuevo es el amor y la gratitud que yo tengo a partir de ese momento de haberme encontrado con Cristo, pues para con Dios. ¿Y por qué habría yo de tener gratitud? Es una muy buena pregunta. Porque dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque dice la palabra que Él nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que ama es una persona que respeta. Es por eso que usted no puede decir en casa: Él me ama pero me golpea, Él me ama pero me traiciona, Él me ama pero no me llama, Él me ama pero me manipula, Él me ama pero anda hablando mal de mí. No se puede. Una persona que ama agradece. Y Colosenses capítulo 3, hablando de las disciplinas espirituales, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, una de las características es que yo respeto a Cristo. Yo dejé de beber o dejé de adulterar o de fornicar o de comportarme mal o de tener malos deseos, no porque la iglesia me lo prohíba. Por ejemplo, cuando alguien acepta a Cristo y va a las reuniones acostumbradas de familia cuando se podían hacer, o en Navidad pues se reúne la familia y comienzan a servirse los traguitos, otros están rolando sus puritos, otros están sacando el azúcar para la nariz, otros están por todos lados. El cristiano dice: no, yo no quiero. Aquí viene el burlador. ¿Y qué te dice? Te prohibió tu pastor. Hoy resulta, si el maestro ya no está, hoy resulta que el hijo te prohíbe. Ahí viene usted y ve la confrontación, pero no es que se lo prohíban, no es que la iglesia se lo exija, es que ya no le nace. Y ya no le nace porque usted ahora está desarrollando las disciplinas espirituales. Sin querer queriendo, usted está buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin querer queriendo, a usted ya no le sienta bien andar fumando enfrente de la gente, no que sea bueno o malo, simplemente a usted ya no le sienta bien. A usted ya no le sienta bien andar murmurando o andar en murmuraciones. A usted ya no le sienta bien visitar bares o discotecas. A usted ya no le sienta bien el estilo de vida que antes tenía. Una de las cosas por las cuales yo he tenido mucha crítica a lo largo de mi vida ministerial o vida de adulto fue por el hecho que en algún momento de la vida, no tan recto, no tan distinto, no tan problemado, pues decidimos mancharnos de la piel con un par de tatuajes. Esto causó revoluto, esto causa mucho desprecio, mucho menosprecio, cierra muchas puertas, pero después que pasé esa etapa, después que pasé por ese desplazamiento, después que pasé de la peor manera esa etapa de mi vida familiar, ministerial, matrimonial, pues me encuentro con Dios. ¿Y qué tengo que hacer ahora? A mí nadie me obliga a ponerme camisa manga larga. A mí no me avergüenza lo que yo soy, pero no me nace ser un mal ejemplo para otras personas. No me nace, en lugar de inspirar cosas buenas, inspirar cosas que pueden ir en detrimento de una familia o de un joven o de una oportunidad de empleo. Entonces, a mí no es que me prohíban, a mí no es que me imponen, es que simplemente me nace
por la vergüenza, por el remordimiento, por los problemas que pude haber atravesado, no comportarme de cierta manera. Uno de los pleitos más grandes que nosotros tenemos como cristianos, no sé usted, pero sí se lo cuento yo, es el del vocabulario. Mire, el problema del vocabulario es que se nota. No así la soberbia, la altanería, no así esa mala costumbre de hablar cosas feas, no, eso no se nota. Pero el mal vocabulario se nota donde quiera que vamos. Y una de las cosas que el cristiano experimenta cuando comienza a desarrollar las disciplinas espirituales es que quiere cambiar su manera de hablar. Luego otros cristianos quieren cambiar su manera de vestir. Otros cristianos quieren ganar o cambiar la manera de cómo se ganan la vida. Les he contado que hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, vino una mujer aquí a la iglesia y después de un culto de noche de amigos, de día miércoles que traemos invitados y todo, se me acerca y me dice, mire pastor, yo pues soy prostituta, me dijo, y me gano la vida de esta forma y le estoy pagando tal universidad, una universidad muy reconocida, a mis hijos y los he sacado adelante, sí. Pero después de lo que he escuchado el día de hoy y la palabra del Señor y lo que aceptó a Cristo, yo sinceramente me decía a la mujer, yo no quiero dedicarme a esto. ¿Quién me está diciendo eso? Que esta persona literalmente ha comenzado a dejar atrás su pasada manera de vivir o su antigua manera de vivir y ha comenzado por obra del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, a desarrollar disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, mis amables amigos, podemos definirla como parte de la naturaleza cristiana. Una persona no cristiana rara vez es disciplinada. Por supuesto que no estoy hablando de deportistas porque todos ellos se preparan. Usted sabe que desarrollar disciplinas espirituales toma horas, toma días, toma meses, toma años, toma toda una vida. Pero lo importante es que tengas el deseo de hacerlo. Y una evidencia de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios, es que tienes el deseo de desarrollar las disciplinas espirituales. Alguien me va a preguntar ahorita, mire pastor, ya aburre con la disciplina. ¿Y qué es la disciplina espiritual? Bueno, son las cosas que nosotros aprendemos en la vida cristiana. Y la primera de ellas es a leer la palabra de Dios. Esa es una disciplina espiritual. Una persona que desarrolla la disciplina espiritual de leer la palabra del Señor, por naturaleza, cambia. Yo siempre se les he dicho que yo nunca he visto una persona que haya leído la Biblia y que sea la misma. Es por eso que cuando hay personas que me dicen, yo soy ateo, o yo soy agnóstico, o yo soy de otra religión, pero he leído la Biblia, te voy a contestar. Dice la Biblia que la carne no discierne los asuntos del espíritu. Como tú la leíste como un libro para buscarle contradicciones, leíste la Biblia como un libro para buscar motivaciones, leíste la Biblia para matar tus curiosidades, no aprendiste nada. Porque la Biblia no fue dada para que solo la leamos, la investiguemos y la contrariemos. La Biblia fue dada para obedecerla. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A ese se refiere a Cristo. Luego el verbo se hace carne, es Cristo. Y luego esa carne inspira a través del Espíritu Santo a todos los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Y mira lo que tenemos hoy, la Biblia. Amigos y hermanos, las disciplinas espirituales te garantizan que cuando las comienzas a practicar en tu vida vendrá un cambio y no una imposición. A ver, te pregunto, ¿por qué llegas temprano a casa? ¿Porque no quieres preocupar a tus papás? ¿O porque si no llegas te van a cerrar la puerta y vas a tener que dormir en el auto? ¿Por qué pagas tus impuestos? ¿Porque te gusta ver el desarrollo social y la ayuda para las personas menos privilegiadas? ¿O porque si no los pagas te meten a la cárcel? ¿Por qué vendes cosas cabales, a la medida, buenas, que no son remachadas ni tampoco traídas de otro lugar? ¿Porque te gusta tener clientes contentos? ¿O porque sabes que si las vendes mal no te van a volver a comprar? Eso me dicta que hay una disciplina espiritual. La lectura de la palabra del Señor es lo que abre nuestro entendimiento. ¿Sabes qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces,
La primer disciplina espiritual que solo se puede dar después de haber nacido de nuevo, no se puede, es que no hay disciplinas espirituales si tú no eres creyente en Cristo. ¿Y entonces de qué te sirve? Pero en este sentido, te estoy diciendo que cuando vienes a Cristo y le reconoces y Él te acepta como su hijo, en tu corazón nace el deseo de desarrollar disciplinas espirituales, de las cuales la primera es la lectura bíblica. ¿Y qué sucede con la lectura bíblica? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de disciplina espiritual y hablamos de la lectura bíblica no solamente está ahí para llenar mi vacío. La lectura bíblica está ahí para la memorización. Segunda disciplina bíblica. La primera, la lectura. La segunda, la memorización. ¿Qué dice la Biblia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y voy a parafrasear. Para ser conforme a todo lo que está ahí escrito. Entonces te va a ir bien. Amigos y hermanos, cuando tú vienes a los pies de Cristo y Cristo te acepta como su hijo y perdona tus pecados y te hace una nueva criatura, la vida antigua ya no es atractiva porque tú tienes por delante tu nueva vida en Cristo. Cuando te hablaron de Jesús y lo que el predicador pudo decir, te despertó algo en tu corazón por misericordia del Espíritu Santo que te convenció de pecado, que te mostró que estabas mal. Cuando Él te acepta después de tú haber confesado tus pecados y te dice, yo te acepté como hijo, porque hiciste lo que la Biblia dice, nace en ti el deseo de conocer más de Dios. La única manera como tú y yo podemos conocer más de Dios es a través de la lectura bíblica. Pero la lectura bíblica muchas veces se queda corta en el sentido que cuando estoy leyendo el texto estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en otra persona. Estoy pensando en las responsabilidades que tengo para mañana. Pero en el momento que yo comienzo a memorizar la palabra del Señor, esa palabra se vuelve un rema. Esa palabra se vuelve viva. Esa palabra se vuelve la lámpara que la Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. Es entonces donde se activa el texto que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Las predicaciones nos invitan a reflexionar. La palabra del Señor nos invita a hacer cambios drásticos en nuestra vida. Amigos y hermanos, las disciplinas espirituales comienzan en el momento que Cristo te acepta como su hijo. En ti hay un deseo de conocer. Yo tengo hijos que son aficionados a los vehículos, como lo fue su abuelo, como lo es su servidor, y cuando comenzaron a manejar no se quedaron con lo básico. Recuerdo que me decían, papá, ¿tú me puedes explicar cómo funciona un motor? Ah, sí, hay un eje de levas, y hay unas punterías, y hay unas válvulas, y hay unos cilindros que pueden ser 3, que pueden ser 2, que pueden ser 4, que pueden ser 6, que pueden ser 8, que pueden ser 12, que pueden estar lineales, que pueden estar boxer acostados, que pueden estar en B, y dependiendo del tipo de cilindro, del tamaño, es la cilindrada del motor, y dependiendo de la cilindrada del motor, puede tener usted el caballaje dependiendo cómo lo está alimentando y con qué tipo de fuel, de diésel, de gasolina, X, o si es turbo, twin turbo, si es inyectado, si es carburado, todo. Y los hipotes estaban fascinados. Y me decían, ¿y cómo es la combustión dentro de un cilindro? Ah, la bujía tira la chispa, cuando baja el cilindro, entra la gasolina, tira la chispa, hay una explosión, la explosión empuja el bendito cilindro, el cilindro comienza a mover ese cigüeñal
ese cigüeñal se va para otro lado y hasta que sale la energía por el cardán o por la banda o por la catarina o por la cadena, y esa cadena se va a la tracción trasera y comienza a funcionar, y esos son los benditos caballos de fuerza que nosotros conocemos. Bueno, tal vez usted no lo sabía, pero acaba de recibir una clase básica de mecánica o de dinámica para entender cómo funciona un motor. Cuando nosotros recibimos y aceptamos ese reto de ser cristianos y Él nos acepta a nosotros como sus hijos, comenzamos a desarrollar las disciplinas espirituales. La primera de ellas es la lectura. La segunda es la memorización. Te hago una pregunta. Después de estar en el Evangelio por tantos años, ¿cuántos versículos conoces de memoria? ¿Cuántos versículos tienes grabados en tu cabeza? Claro, el cristiano se aprende: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os abrirá, todo lo que atares en el cielo, todo lo que desatares en... Eso les encanta. Pero cuando viene a hablar de disciplina, cuando viene a hablar de dominio propio, cuando viene a hablar por gracia sois salvos, cuando viene a hablar del sumo sacerdote que es Cristo, cuando viene a hablar de... No nos podemos los versículos bíblicos. Te recomendaría el día de hoy que desarrolles tus disciplinas espirituales. Una persona que lee la Biblia es una persona sabia. Una persona que memoriza la Biblia es una persona que cambia. Una persona que confiesa la Biblia, la tercera disciplina, la oración. La oración. Una persona que lee la Biblia tiene la capacidad de orar, de hablar con Dios, de entrar en su presencia, de entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay una condicional: ni la lectura, ni la memorización, ni la oración van a ser posibles si no has tenido un encuentro personal con Cristo. Es por eso que Colosenses capítulo 3 tiene una condicional y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto significa que si a esta altura de tu vida cristiana todavía estás debatiendo y pensando que si debes de leer la Biblia, que si debes de memorizar, que si debes de orar, entonces no estás en nada. No has conocido el camino de Dios, porque es algo que por naturaleza te interesa saber. ¿Cuántos programas amarillistas hay en la televisión americana, mexicana, salvadoreña? ¿Cuántos programas de noticias sobre nuestros artistas favoritos, aquellos que somos contemporáneos, de José José, del Puma, de la no sé qué Carrá, de la otra niña, qué sé yo, todos los artistas contemporáneos? ¿Cuántos son de la época de Ricky Martin? ¿Cuántos son de la época de Menudo? No lo sé. Pero cuando ellos quieren tomar y agarrar tu atención, te dicen: al regresar, ya te pescaron, ya te agarraron. ¿Por qué? Porque tú quieres conocer más. ¿Por qué? Porque sos metido. No. Porque estás interesado en saber. Si a ti no te interesa abrir la Biblia para leer la palabra del Señor, yo te recomendaría de todo corazón que te es necesario nacer de nuevo. Si a ti no te interesa memorizar textos bíblicos, pero te puedes todas las canciones de Bad Bunny, si tu novio no te... ¿verdad que sí te la podés? Si no te interesa memorizar la Biblia, es que no has nacido de nuevo. Porque la palabra en Colosenses nos dice, capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si no te interesa hacer morir lo terrenal, probablemente es que de celestial en tu vida no hay nada. Probablemente es que lo que tú tuviste fue una confesión de fe, como van a los otros ahí a hablar con alguien: te confieso mis pecados, chimpón, pan, tortillas, papa, y se acabó el problema. No, señor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Sabes, he tenido algunos problemas, quebrantos de salud, semanas duras. Hemos perdido a más de 7 pastores del tabernáculo a lo largo de esta pandemia, a más de 22 hermanos de las congregaciones de los tabernáculos, los que conocemos hoy por hoy. Y hay momentos duros donde tú dices: yo hasta aquí llego, yo ya di lo que tenía que dar, ya tengo lo que tengo que tener, yo no tengo por qué quedarme aquí. Hay momentos duros, pero cuando has nacido de nuevo
y aprendiste a leer la palabra del Señor, y aprendiste a memorizar la palabra del Señor, y aprendiste a orar la palabra del Señor, escucha bien, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, nada. Y nada es nada. Cuando estás en esa categoría, entonces puedes estar seguro que tú has nacido de nuevo. Pero mientras no te interesa abrir la Biblia, memorizar la Biblia, orar, tienes un grave problema. Tú no has desarrollado las disciplinas espirituales. La cuarta disciplina espiritual, el ayuno. El ayuno. ¿Cómo decimos nosotros de fácil? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando te estoy hablando de ayuno, es que el ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es calmar tu carne para que tu espíritu tenga ganas de. Te voy a contar esos ayunos que hay ahora itinerantes. Estaba leyendo el otro día cómo poder acelerar mi metabolismo. Soy un hombre de 51 años, a punto de llegar a 52 años. Hemos estado con esos quebrantos de salud que todo el mundo ha tenido. Gracias al Señor hemos salido adelante. No hemos andado llorando por ningún lado, ni haciendo locuras, simplemente creyéndole a Dios y cuidándonos en extremo. Agradezco a los doctores, agradezco a los médicos, agradezco a las enfermeras, agradezco al laboratorio que fue tan amable de brindarme todo lo que se necesitaba para poder luchar y salir. Pero ese ayuno de enfermedad, donde estás viendo a tus compañeros morir, donde estás viendo viudas y huérfanos, donde estás viendo gente en los hospitales que mueren bajo sospecha, pero literalmente murieron así, donde tienes un montón de gente que tiene pena de decir, yo estuve afectado con este problema de la pandemia. ¿Y por qué te va a dar vergüenza? Cuando has estado en ese punto, entonces dice, Señor, yo te voy a ayunar. Aquí te vengo a dar un recado de parte del Señor, si es que lo quieres recibir, y si no, deséchalo. No esperes que sea demasiado tarde. Cuando tú estés entrando a un quirófano, una enfermedad, una quimioterapia, un problema de COVID, cuando estés en esa situación, decirle al Señor por qué querés seguir viviendo. Yo se lo comentaba en el sermón del domingo hace 2 semanas atrás, que mi oración era, Señor, déjame predicar. Señor, déjame predicar. A mí me llamaban y me decían, pastor, ¿por qué está predicando desde la oficina? ¿Qué pasó? Ya no va a predicar en el púlpito. ¿Qué quieres que te diga? Que me costaba respirar. ¿Qué quieres que te diga? Que mis bronquios estaban muy mal. ¿Qué quieres que te diga? Que la temperatura no me dejaba. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Que aparezca yo llorando porque quiero publicidad. A mí la publicidad no me interesa. Lo que me interesa es contarte que las disciplinas espirituales te van a preparar para cuando te pegue el golpe en la vida y no hayas que hacer. Cuando sabes que tenés una iglesia y un montón de pastores que dependen de vos en todo sentido de la palabra, de tus palabras o por tus errores o por la motivación o por las finanzas o por lo que tenés que hacer, porque todo está a la mitad, que tus hijos no han terminado de crecer y tú decís, ¿por qué quiero seguir vivo? ¿Qué le vas a decir a Dios? Tú que estás orando en casa con los que ya pasamos por ese valle, unos muchos, otros pocos, otros no lo lograron, ¿qué le vas a decir a Dios? Quiero seguir aquí para seguir comprando ropa. Quiero seguir aquí, Señor, para seguir publicando estupideces en redes sociales. ¿Qué le vas a decir? Tú tienes un propósito. Y tu propósito es buscar las cosas de arriba. Y el propósito es que tú seas el atalaya, como te lo prediqué el otro día. Amigo y hermano, las disciplinas espirituales nacen por naturaleza el día que Cristo te acepta como su hijo. Las disciplinas espirituales nacen por naturaleza en el momento que has sido justificado en Cristo por su muerte y resurrección. Leer la Biblia no es un deber. Leer la Biblia es un privilegio. Memorizar la Biblia no es una tarea. Memorizar la Biblia es una bendición. Ayunar o orar, eso no es una tarea. Orar es tener el privilegio de hablar con Dios. Y ayunar es privar a tu cuerpo de todo lo que te pide, las cosas de la carne, las cosas, porque aquí dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué pide el cuerpo? ¿Qué te pide el cuerpo? Descanso te pide. ¿Qué te pide el cuerpo? Eso dice la palabra del Señor. Amigo y hermano, en esta noche de discipulado te estoy recordando en la recta final de julio, que si tienes un propósito, Dios tiene una respuesta. Si tú tienes un propósito, Dios tiene una respuesta.
Pero pastor, ¿qué hago? ¿Por qué tengo yo que? ¿Cómo puedo consolarme? Se fue mi mamá, se fue mi papá, se fue mi hermano. ¿Tú quieres que yo pueda llenar un vacío que solo Dios puede llenar? ¿Tú quieres que yo responda a cosas que solo Dios puede responder? ¿Tú quieres que yo tome el lugar que le corresponde a Dios? ¿Quieres que tome mis palabras, el lugar que le corresponde a la palabra del Señor? ¿Quieres que tome el lugar de la oración y que con una consulta con tu pastor te diga 1, 2, 3, usted está sano? Pues no. Pues no. Vas a tener que comenzar a desarrollar tus disciplinas espirituales, que apenas vamos con 4. La lectura bíblica, la memorización, la oración y el ayuno. El ayuno te va a ayudar a entender de qué cosa tienes necesidad. Normalmente los domingos, cuando estoy predicando acá en la iglesia, post-COVID y antes de COVID y durante el COVID, tenía por costumbre no comer pesado. Venía en la mañana, unas semillas, un yogur, tomaba algo, un café, entre culto y culto unas semillas y me hidrataba. Llegaba al mediodía porque tenía mi culto de las 4 de la tarde, comía verduras, algo light, no tan una ensalada. Pero en la noche cuando llegaba a mi casa, yo me quería comerse hasta el perro y el gato del vecino. Porque el ayuno que yo me había tenido, yo sabía de qué cosa tenía necesidad. Es una manera bien básica de ilustrar. El ayuno no es una tortura. El ayuno es un entrenamiento. Mira, los triatlonistas, los maratonistas, los beisbolistas, los jugadores de básquetbol, los jugadores de cualquier tipo de deporte, en cualquier disciplina deportiva, entrenan. Y la lectura bíblica, la memorización de la palabra, la oración y el ayuno son el entrenamiento para que cuando el enemigo aparezca a querer tumbar tu manera de ser, tumbar, derribar, destrozar, separarte de Dios, tú vas a contestar como dice Mateo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dice aleluya en casa. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te dije hace 2 domingos que cuando yo estoy enfermo, a mí no me gusta que me anden chinchineando ni que me anden tocando. Yo prefiero estar solo. Yo agradezco a las personas que intentan hacerlo, como agradezco a los médicos que han estado pendientes. Pero una cosa te voy a decir: en esa soledad te encuentras con Dios. En ese valle donde tu mente está a mil y dices, fulano ya murió, mengano ya murió, el otro está debatiéndose entre la muerte. Y oiga lo que le digo, y en medio de todo, tenía llamadas que tenía que hacer a las viudas de mis compañeros de trabajo. Y tenía llamadas de personas que me decían: pastor, por favor, ore por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo, ore por mi hermano, ore por mí. Encima de lo que usted siente, encima de la incertidumbre, encima de ponerte en un púlpito y decirte: Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a tarde de no sé qué y no sé cuánto, y tienes que sonreír. En esa soledad es donde las disciplinas pagan. En esa soledad es donde sabes que la palabra de Dios en ti es mayoría, es esperanza, es un decreto de Dios que se va a cumplir. Pero para poder llegar a ese punto, tienes que haber desarrollado disciplinas espirituales. Debo reconocerlo. Han venido momentos en mi vida donde no estoy leyendo la Biblia como debo. Estoy ocupado. Estamos arreglando el orfanato. Estamos arreglando la construcción del templo. Estamos viendo cómo las cableras nos pueden hacer llegar a todo Oriente. Estamos viendo cómo los programas están subiéndose en Facebook o no, si aquí trabajo hay 142 familias. 9 de las cuales son mayores de edad. Le hemos dicho: mire, hermano, quédese en casa, lo vamos a recontratar cuando sea el momento, porque aquí no hay nada que hacer, aquí todo está cerrado. ¿Qué podemos hacer? Y está jubilado además de esto. No, hombre, quédese en la casa. Amablemente la gente dijo: pastor, vamos a esperar, y nosotros les vamos a cumplir. Pero en esos momentos tan difíciles, entonces, Señor, gracias por las disciplinas espirituales, porque a mí me obligaban en la casa a leerlo. La disciplina, querido, no siempre es agradable. Por favor, yo entiendo que te ponen el periódico, yo entiendo que te ponen las redes sociales, yo entiendo que te ponen todo ahí, ahorita.
Y es mucho más atractivo que detenerte 20, 30, 40, 50 minutos a leer la Biblia. Para nosotros en nuestra casa era obligación. Yo aprendí a leer en una Biblia. Y por eso nos ponían y nos decían, mira, tenés que leer, tenés que hacer, tenés que venir. Y luego nos obligaban a cantar, que es la quinta disciplina, la alabanza. Y nos obligaban a cantar 3 coritos antes de comer, leer la Biblia, a orar. Ahora que la pandemia está golpeando a cientos de familias y a millones de personas en el mundo, ahora le doy gracias a Dios. Y le digo, gracias papá, porque tú me enseñaste que la disciplina en exceso nunca es dañina. Porque tú me enseñaste que en mi miseria tú te vas a glorificar. Y cuando uno intentaba caminar de la parte de la baja de la iglesia a la casa con la mascarilla puesta, sin nadie a tu alrededor, y sentís que tus bronquios no te dan, y he sido una persona que desde muy pequeño padecí de asma, y desde muy pequeño me han dado aceite de tiburón. ¿Qué no me han dado a mí para curarme los bronquios? ¿Se acuerdan el testimonio del pastor? Mi pastor y papá, que dijo, nosotros vamos a ir a estudiar, pero si tú no sanas este cipote, nosotros nos regresamos a El Salvador. Yo fui testigo de lo que ahí sucedió. Pero también soy testigo que hay secuelas. También soy testigo de que hay debilidades. Y hoy no quiero que me vengas a mi lado a darme las condolencias o a llorar conmigo de ninguna manera. Quiero que celebres que hasta el día de hoy Dios ha estado con nosotros. Quiero que celebres. Y si no le pusiste atención a los detalles, jamás hubieras entendido. Un domingo que ahí arriba les dije, y si yo me muero antes que ustedes y están escuchando este sermón, espero que sea de bendición. ¿De dónde crees que salía eso? ¿Crees que es parte de un decir para mantener tu atención? No. Así se siente cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte. Así se siente cuando la enfermedad está tocando a tu puerta. Así se siente cuando uno de tus hijos, que casi siempre se quiere al mayor, al de en medio, al menor, cuando uno de tus hijos está igual de condición complicada que tú. Así se siente cuando lo ves despertarse con una fiebre horrible. Así se siente cuando volteas a ver y dices, hijo, por favor, tomate esta medicina, vamos a salir adelante. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo vas tú, papá? ¿Y cómo te amaneciste hoy? ¿Te ha dado fiebre hoy? Y te pasa esto y te pasa lo otro. Claro, hay una gran diferencia entre 18 y 51. Inmensa. Pero Dios es fiel. La disciplina espiritual no siempre va a ser atractiva. Las disciplinas espirituales comienzan en el momento que Él te acepta como su hijo. Y lo primero que quiere hacer es buscar las cosas de arriba. Y buscar las cosas de arriba es la lectura bíblica, la memorización de su palabra. Hemos venido hablando de eso. La oración. Ora la palabra. La tercera, el ayuno. La cuarta, el ayuno. Y la quinta, la alabanza. La alabanza. ¿Sabes cómo se pone a cantar? No, cuando estás así tiradito en la cama y afligido ante todo el mundo y haciéndote que no pasa nada, pero por dentro estás destrozado, que tienes todo lo que te he contado. Cuando estás en ese momento, créeme que no vas a cantar la de Bad Bunny. Créeme que no vas a cantar la de RBD. Créeme que no vas a andar buscando la bachata. Créeme que no vas a cantar voy a vivir, voy a gozar. No, papá. Ahí Dios te topa el muro. Ahí comenzás a cantar. Cuando andemos con Dios, en unánime voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Ahí te cambia. Ahí te cambia. Ahí amaneces cantando Jesús, Jesús. Las disciplinas espirituales. La alabanza, querido, nos llena de la presencia de Dios en momentos de dificultad. La alabanza, querido, prepara tu corazón para el outcome, el resultado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Una cosa puedes estar seguro: al cielo nadie llega enfermo. Y las disciplinas espirituales en la tierra te van y nos van a ayudar a entender la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios sobre nosotros. Es que aquí no decide nadie. Aquí decide Dios. Es que aquí no se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que Dios te da. Recuerdo que cuando no existían los colegios militares,
Me metieron a estudiar un colegio que era extremadamente disciplinado. Se nos exigía cortarnos el cabello, francesa clara alta. Se nos exigía andar con un pañuelo, calcetines negros, zapatos negros, corbata, una sacola o chumpa. Se nos obligaba a andar nítidos. Y esa disciplina que en la mañana, antes de comenzar las clases, nos robamos todos y comenzamos a decir la oración a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, and justice for all. Todos los días. Tengo 51 años y no se me olvida. No entiendo cómo los muchachos de hoy entran como entran a sus aulas. No entiendo cómo se educan de esa forma. No entiendo. No estoy aquí para juzgarlos. Simplemente no lo entiendo. Pero sí entiendo los fracasos que están teniendo. Pero sí entiendo por qué no les funciona nada. Pero sí entiendo por qué no tienen un trabajo estable. Porque les faltó disciplina. Amigos y hermanos, Dios es tan maravilloso que nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos, para redarguirnos, o sea, convencernos, cambiar nuestra visión, para corregirnos, para guiarnos, para motivarnos, para que desarrollemos las disciplinas espirituales. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y voy a bajar luego al 3 versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús o en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados en Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuándo se enciende la ira de Dios? Cuando no hay disciplina. ¿Cuándo nos pega fuerte el problema de la viudez, de la orfandad, de la falta de empleo, de la falta de oportunidad? ¿Cuándo me pega eso fuerte? Cuando no hay disciplina. Cuando no hay necesidad o amor por Dios de buscar las cosas de arriba. Cuando no hay, when we lack, cuando nos falta lectura bíblica, cuando nos falta memorización, cuando nos falta oración, cuando nos falta ayuno y cuando nos falta gratitud, que es alabanza. Si tú desarrollas estas disciplinas espirituales, estarás preparado para toda buena obra. Estarás preparado para correr una maratón. Estarás preparado para atravesar el valle de sombra de muerte. Estarás preparado para cuando el enemigo llegue como llegó a Jesús y le dijo: todos los reinos de la tierra te ofrezco si postrado me adorares. Estarás preparado para recibir de Dios lo que Dios tiene para ti. Amigos y hermanos, no se trata que tú aceptaste a Cristo. Se trata que Cristo te aceptó a ti. Y el día que Cristo te aceptó a ti como su hijo y te redarguyó y te justificó y te dio un nombre nuevo y te hizo parte de la familia de Dios, en ese momento tuviste que haber experimentado hambre y sed de justicia, de conocer a Dios. Y en ese momento debiste haber experimentado la necesidad de desarrollar disciplinas espirituales, siendo la primera de ellas la lectura, siendo la segunda de ellas la memorización, siendo la tercera de ellas la oración, siendo la cuarta de ellas el ayuno, siendo la quinta de ellas la alabanza y la gratitud. Cuando tú desarrollas esas disciplinas espirituales, el reino de los cielos se activa en tu vida. El reino de los cielos cambia de tal forma que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y en ese momento que Cristo vive en ti, inmediatamente tienes necesidad de papá, tienes necesidad de Dios, tienes comunión con tus hermanos, cantas con gratitud por las cosas que Dios te dio, lees para conocer qué más Dios tiene para ti.
Memorizas para que te ilumine la vida. Oras para tener comunión con Dios. Nadie te tiene que imponer nada. Las disciplinas espirituales nacen sobrenaturalmente en aquellas personas que han sido aceptas por Cristo para ser llamadas sus hijos. Amigos, hermanos, termino diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado. Esa es la pregunta que yo te tengo hoy. Si no tienes disciplinas espirituales, si no te interesa buscarlas, si no te interesa desarrollarlas, si no te interesa conocerlas, es más, si no te interesa ni siquiera el tema, te es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre y Dios, gracias por la meditación del día de hoy, porque han sido y serán las disciplinas espirituales las únicas que nos acompañan en momentos de flaqueza, las únicas que nos sacan adelante cuando todo nos da la espalda, las únicas que tienen poder para sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón. Es mi deseo que los amigos que escuchen este mensaje, que lo escuchen hoy o que lo escuchen 20 años más tarde, puedan entender que si en ellos no hay disciplina espiritual, no están preparados para las pruebas que pueden llegar. Es mi deseo el día de hoy que ellos tengan hambre y sed de justicia, que quieran leer tu palabra, que deseen memorizar tu palabra, que te busquen en oración, que practiquen el ayuno, que canten alabanzas como cantan las rancheras, que puedan tener confianza en ti. Mi amigo, usted que está en casa sin Cristo, si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador, por favor el día de hoy, confiese sus pecados, no para aceptar a Cristo, para que Cristo lo acepte a usted como su hijo. ¿Quiere orar conmigo? Clamemos al Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por aceptarme como tu hijo. Gracias te doy por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias te doy por haber ofrecido tu vida para que yo en ti tenga esperanza. Te confieso como Señor y Salvador. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te doy gracias por haberme aceptado como tu hijo. Amén y amén. Bienvenidos a la familia del Señor. No olvide, disciplinas espirituales, Colosenses capítulo 3. Recomiéndalo a alguien. Estará colgado en el canal, en las redes sociales y en nuestra página de YouTube. No se desconecte. Ministración de fe. En breves minutos, que Dios nos bendiga a todos.